Buenas noches, Diana. Por favor, me confirma si ya estás viendo la presentación que está en pantalla. Sí, profe, buenas noches. Ok, bueno. En este momento vamos a dar inicio a la socialización de las actividades transversales que han dado inicio ahorita en el mes de mayo. Entonces vamos a compartir pues todos los productos que se deben entregar para esta fecha. La primera evidencia se denomina modelo Canvas del emprendimiento. Esto tiene que ver con unas actividades previas que ya se habían realizado, donde podíamos identificar algún tipo de negocio o algún emprendimiento que nos gustaría llevar a cabo. Entonces, con este modelo Canvas lo que vamos a hacer es identificar unos aspectos claves que nos van a ayudar a llevar esa idea de negocio y a evaluarla para lograr que sea exitosa de acuerdo a unos ítems que incluye el modelo Canvas para generar un análisis. Entonces, pues la ruta para ingresar, ya saben que es a través de la guía de aprendizaje 7. El enlace se llama Modelo Canvas Emprendimiento. Recuerden que siempre dentro del espacio de actividades se encuentran la rúbrica de evaluación, que es la lista de chequeo con la cual ustedes se guían para poder verificar que el producto que van a entregar esté completo. Y también hay un anexo donde hay pues como un archivo tipo Canvas para poder diligenciar, y también está como la información detallada de qué se debe incluir en cada uno de los espacios que tiene este modelo. Esta actividad está comprendida entre abril 29 a mayo 12, es decir que tendríamos aproximadamente una semana a partir de hoy para poderla desarrollar y entregar. Entonces, bueno, dice que el modelo Canvas a partir de un emprendimiento, y lo importante acá es crear ese modelo como tal. Entonces, ¿qué es importante aquí? Tener unos elementos claves que se identifican, que se deben ir diligenciando en un cuadro como este, que está incluido dentro del anexo, pero que vamos a iniciar pues como por acá, indicando toda la información. Entonces, el primer punto, este modelo Canvas lo que hace es darnos claridad respecto de ese emprendimiento, de esos elementos claves que vamos a identificar y en qué apartados o en qué ítems dentro del plan de negocios de ese emprendimiento podríamos estar fallando. Entonces, con este ejercicio lo que hacemos es identificar cada uno de esos elementos y evidenciar dónde podemos o debemos fortalecer y dónde pues no requiere mayor esfuerzo el emprendimiento. Entonces, de acuerdo con la plantilla que les hemos dejado de avance, de ejemplo, hay pues unas preguntas que se deben ir respondiendo de acuerdo con este ejemplo. Por ejemplo, dice el segmento de mercado. Entonces, vamos a identificar un emprendimiento. No sé si tú, Diana, estás aquí, o Jennifer, ya tienen algún emprendimiento con el cual quisieran trabajar y podemos hacer como el ejemplo a través del ejercicio. O Sí, les pues, yo estoy manejando Sí, un señora. emprendimiento con la profesora y creo que todos tenemos un emprendimiento. Sí, es que ya hemos Entonces, avanzado en queremos eso. tomar. O sea, la idea inicial ya la teníamos, pero si les gustaría Ujú. compartirme alguno para que vamos como evidenciando esos elementos claves para que ustedes puedan tomar eso como ejemplo y poder desarrollar el modelo. ¿Tu Pues emprendimiento mira, de qué, Diana? es una agencia de extras de televisión. Es una agencia de televisión. ¿Y el tuyo, Jennifer? El mío es una repostería. Bueno, es que el de Diana es de servicios, entonces pues hay unos elementos diferentes, pero bueno, a medida que vamos avanzando vamos dando como ejemplos respecto a los de servicios, pero hagámoslo con el ejercicio de repostería, el ejemplo, ¿listo? Entonces dice el segmento de mercado. Para el segmento de mercado, que es importante, en el caso de la repostería es importante que identifiquemos si va a ser una repostería local, es decir, a nivel de barrio, o si pretendemos que la repostería se extienda a toda la ciudad, es decir, que atienda clientela en toda la ciudad donde te encuentres ubicada, o si necesitas que la repostería sea a nivel nacional, ¿sí? Entonces, lo más importante es tener claro el segmento de mercado. Cuando es un emprendimiento que están haciendo, es importante tener claro a qué población objetivo vamos a llegar. Entonces, ese segmento de mercado es importante identificarlo y hacerlo, empezar como desde lo más pequeño para ir incrementando hacia lo más grande. Entonces, como es una repostería que va a dar inicio, podríamos empezar con segmentar esos clientes hacia la localidad o hacia el barrio donde tú estás ubicada, ¿cierto? Entonces dice que es importante utilizar
es identificar ese segmento de mercado. ¿Cuál sería tu segmento de mercado? ¿El mío? Sí, claro, estamos hablando del ejemplo de... En el ejemplo de Jennifer. En el de repostería. En el de repostería. Toca preguntarle a Jennifer dónde lo tiene. ¿Cómo que el modelo de segmento? ¿Preguntó? Sí, sí, ¿dónde vas a ubicar tu repostería? ¿Cuál será tu segmento de mercado? Local. Local, es decir, en tu barrio. Ajá. Básicamente en la ciudad. En mi ciudad donde digo que es Neiva. Ciudad de Neiva, ¿toda la ciudad de Neiva? ¿Ya tienes Ajá, la sí, señora. iniciativa o sea, ya está funcionando en este Sí, momento? básicamente ya he venido trabajando en eso como tal, ya hay un... Ya tienes bueno, listo. Entonces, Ciudad de Neiva. Sí, Listo, el señora. segmento de mercado es la Ciudad de Neiva. Entonces, ese es el segmento. Luego dice propuesta de valor. Siempre que ustedes vayan a iniciar con una nueva propuesta, un nuevo proyecto, un emprendimiento, es importante que le den ese valor diferenciado, ese plus que hace que un cliente prefiera este producto y no el de otra marca. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la repostería, ¿cuál es la propuesta de valor? Que son productos que no tienen gluten, que son productos que no tienen un alto contenido de azúcar, sino que son endulzados con stevia, que son productos que tienen un acabado estéticamente diferente, es decir, que son personalizados de acuerdo a la necesidad o al requerimiento de un cliente. O sea, ¿cuál es esa propuesta de valor la que hace que un cliente se enamore de tu producto y no de la competencia? Entonces, por ejemplo, si hablamos de celulares, ¿cuál es esa propuesta de valor diferenciadora que tiene un iPhone a un teléfono Samsung? ¿Sí? Aparte de los temas de presupuesto, de costo, acá la propuesta de valor está generada hacia un tema de estatus, que son otros elementos claves, pero que entran a ser parte, son diferenciadores y entran a ser parte de una toma de decisiones. Entonces, la niña que está haciendo el ejercicio de la repostería, ¿cuál es ese valor diferenciado? ¿Cuál es esa propuesta de valor que le has involucrado a tu propuesta, a tu proyecto? Como tal, me he enfocado como básicamente chocolatería, perdón, me equivoqué al decir repostería, porque maneja todos los productos a base de chocolate. Es hacerlo lo más tradicional que se pueda. O sea, tu propuesta de valor sería productos artesanales, no son, Ajá, no sí, son señora. industrializados, sino más bien desarrollados de Exacto. forma manual. Bueno, entonces esa es la propuesta de valor. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la propuesta de valor, esa es. Luego nos vamos al canal. ¿Qué es el canal? Es la forma como los clientes van a enterar de esa propuesta de valor que tú estás integrando en esos productos. ¿Cómo vas a hacer esa distribución a nivel local? Tú me dices que es en toda la ciudad de Neiva, entonces, ¿cómo está haciendo esa distribución en este momento? Si se hace a través de una compañía de distribución, si lo hacen a través de un equipo que ustedes tienen a nivel interno dentro de su empresa para hacer la distribución a nivel local, si lo envían por una empresa de transportes o si lo envían puerta a puerta a través de un mensajero que ustedes tienen. Entonces, el canal es importante definirlo también porque eso también define unos costos y también puede llegar a ser una propuesta de valor. Cuando a un cliente le entregan el producto directamente en su casa, pues eso genera una aceptación y una preferencia por parte de los clientes porque pues le están ahorrando al cliente un desplazamiento, le están ahorrando al cliente pues una molestia que puede llegar a ser salir desde su casa a adquirir un producto y se lo están llevando directamente a su puerta. Entonces, ese canal es importante identificarlo y como les digo, también puede ser parte de una propuesta de valor. Luego vienen las relaciones con el cliente, entonces, pues, ¿cuál va a ser esa relación? ¿Cómo es esa interacción con esos clientes? Si es una interacción a través de mayoristas o si es una interacción que se hace directamente con el cliente, es decir, ustedes tienen diferentes locales en diferentes puntos de la ciudad o es unas distribuidoras que
que manejan su producto, es decir, ustedes pretenden llevarlo a unos supermercados que serán los que distribuyan su producto, o el cliente estará directamente relacionado con su punto de venta. Cuando hablamos de las fuentes de ingreso, entonces dice cuáles son las fuentes que generan recursos de acuerdo con los segmentos de clientes, es decir, qué tanto está dispuesto a pagar el cliente por ese producto que ustedes están ofreciendo. Se ha hecho ese análisis y es importante saber si hay personas que están interesadas en el caso del producto de repostería en esa chocolatería artesanal o si por el contrario prefieren la chocolatería industrializada, precisamente porque al ser industrializada es un poco más económica. Pero también está el valor agregado que tú le das, que al ser artesanal pues puede tener un poco menos de ese tipo de procesos que les denominan ultraprocesados y que hacen que un producto pueda llegar a ser más nocivo para la salud, ¿sí? Entonces es entrar como a jugar con esos elementos y hacer que esa propuesta diferenciadora también impacte directamente sobre esos canales de distribución, sobre las fuentes de ingreso. Cuando hablas de los recursos clave, es importante identificar cuáles serán esos recursos que se tendrán en cuenta para que el negocio empiece a funcionar, para que el emprendimiento de inicio. Entonces, si tienen unos recursos propios, si van a pedir un crédito a una entidad financiera, si van a hacer algún tipo de apoyo o apalancamiento financiero, si van a tener un socio que les va a generar esos recursos que se necesitan. Y también es importante identificar todo lo que se requiere a nivel de insumos, es decir, la maquinaria, la mano de obra, la materia prima, los empaques, los permisos, todo lo que tiene que ver con el talento humano y todo lo que tiene que ver con el seguimiento financiero del proyecto o del emprendimiento. Las actividades clave, esas hacen alusión a esos pasos que se deben tener en cuenta para poder ejecutar y llevar o sacar adelante el emprendimiento. Entonces, pues, cómo se inicia desde una idea, luego identificar las fuentes de ingresos, luego gestionar esos ingresos, luego sería la adquisición de los equipos, el lanzamiento del producto, es decir, como ese mapa de procesos que nos genere desde que inicia la idea de negocio hasta que el producto está puesto en venta en un determinado espacio o con algún determinado cliente. Los socios claves, pues sí es necesario tenerlos, si tienen algún tipo de aliado que les va a soportar de alguna manera su negocio, puede ser algún socio clave, puede ser los mismos distribuidores, pueden ser los que les generan algún tipo de recurso, algún tipo de apalancamiento a nivel de publicidad, y la estructura de costos que ya tiene que ver directamente con esos ingresos versus los egresos, es decir, cuánto estoy gastando yo en sacar una producción de X productos y cuánto estoy obteniendo como resultado de esa venta, dependiendo pues de ese margen de ganancias y que no nos vayamos por arriba de la competencia, pero que tampoco vayamos a perder dinero. Y también es importante entender que cuando un emprendimiento inicia, hay un tiempo que se genera para poder tener una tasa de retorno, ¿sí? Porque debemos esperar a que la empresa tenga un punto de equilibrio, sea autosostenible. El punto de equilibrio se alcanza cuando ya la empresa ha pagado como todos esos adquisiciones que se hicieron al inicio del emprendimiento y cuando ya se empieza pues como a obtener ganancias, es decir, ya se ha cubierto toda la inversión que se generó y empieza ya a generar unas ganancias adicionales. Aquí hay un modelo, pero en el anexo que tenemos dentro de la plataforma también hay como una plantilla donde ustedes pueden empezar a diligenciar la información. Entonces, en la página anterior yo les hablé de cada uno de los elementos que hacen parte de un modelo Canvas. Acá está nuevamente cuáles son los socios claves y hay unas preguntas orientadoras. Si ustedes desean, lo pueden hacer en esta plantilla que está aquí. Y van dando respuesta a esas preguntas, o sea, quiénes son los socios clave, quiénes son nuestros suministradores clave, o sea, todo lo que tiene que ver con socios clave. Las actividades, pues lo que ya les expliqué, las principales, cuáles son los recursos claves, también ya les generé como esa ilustración. El tema de propuesta de valor, ya ustedes lo tienen claro.
Por ejemplo, Diana, en tu proyecto, ¿cuál es la propuesta de valor? Para saber si ya lo tienen claro. La propuesta de valor, te refieres como al valor, a lo que lo diferencia de los demás, ¿sí? Sí, señora, esa es la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor en tu empresa de comunicaciones, me dijiste, ¿no? De televisión. Sí. En mi caso, digamos, lo que lo diferenciaría es que es el trato humano con la gente, con el personal de apoyo. Pero eso sería a nivel interno, pero con el cliente, es decir, con los que te van a adquirir tu servicio, ¿qué es lo que hace que tú seas diferente a las otras de la competencia, a las otras empresas? Que El tengo un precio, catálogo, la variedad. ¿El qué? que tengo un catálogo donde se muestra absolutamente todo el personal y el cliente lo puede escoger digitalmente. No tiene que, digamos, conocer a la persona, sino solo con ver fotos ya puede escoger el personal de apoyo. Bueno, listo, entonces eso, sí les quedó claro cuál es la propuesta de valor entonces. Los canales, ya saben cuáles son los canales de distribución o cómo van a llegar al cliente final, los segmentos de clientes, pues cómo es esa articulación con cada uno de esos clientes, la estructura de costos, ya saben que es los ingresos versus los egresos y con esa tasa de retorno y así como el punto de equilibrio, a partir de cuántos años se alcanzaría el punto de equilibrio. ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? Pues también aquí hay unas preguntas que son generadoras con la ilustración que les generé a partir de esta primera diapositiva, más estas preguntas generadoras, el desarrollo de esa actividad del emprendimiento, eso está muy sencilla de lograr. Igual aquí les dejamos un ejemplo del modelo Canvas de Netflix. Entonces hay una respuesta a cada uno de estos elementos. Miren, alianzas claves, propuestas de valor, relación con los clientes, canales, segmento de clientes, estructura de costos y fuentes de ingresos. Entonces, ustedes hacen o toman en cuenta estos ejemplos, Sí, estas profe, o sea preguntas que debe generadoras tener y esta expresión. Dime. cada cuadro, o sea que cuando uno desarrolla el cuadro, ahí mismo le va dando a uno las respuestas dentro de cada cuadro y eso es lo que hay que hacer. No, no, mira, yo te estoy ilustrando de qué debe ingresar. El cuadro viene así en blanco, como dice socios claves, pero no trae esta información de aquí de las preguntas. Lo que pasa es que tú tomas aquí esta pregunta y dice, ¿quiénes son nuestros socios claves? Entonces, digamos, empresas locales, ¿sí? Pero quitas la pregunta, no vayas a dejar la pregunta. Ah, ok. Y entonces va generando ya la respuesta. Entonces ya cuando nosotros leamos el trabajo va a quedar solamente la respuesta que ustedes hayan puesto aquí. Entonces, ¿quiénes son nuestros suministradores claves? Entonces, empresas de tecnología, por ejemplo. Tecnología. Entonces, cuando uno lee el título, dice cuáles son los socios claves, las empresas locales, las empresas de tecnología, qué recursos claves vamos a adquirir de los socios, entonces colocamos aquí, por ejemplo, insumos, ¿ya? Entonces, cuando uno ve acá, lo que nosotros vamos a leer es esta información, no las preguntas. O sea, las preguntas simplemente son orientadoras, por eso se llaman preguntas orientadoras. ¿Por qué? Porque les dan a ustedes una fuente de cómo se debe presentar la información. ¿Sí? Pero estas preguntas no deben aparecer en el entregable porque el modelo Canvas lo que hace es que ustedes identifiquen esos aspectos, no las preguntas. O sea, las preguntas son para que ustedes hagan el análisis desde cada emprendimiento y registren la información acá, pero no más. ¿Sí es claro o no? Sí, Sí, señora. señora, por mi Ya. parte, claro. Ok, bueno, entonces, de todas maneras, estas diapositivas ahorita se las comparto por el grupo para que tengan el modo. Miren, aquí, esta es la explicación que yo les generé con cada uno de los elementos que debe tener el modelo Canvas. Aquí en la tercera diapositiva están las preguntas generadoras que las pueden tomar en cuenta. Y en la diapositiva 4 está el ejemplo. El ejemplo, pues ustedes pueden verificarlo de acuerdo con la explicación que se generó, pues muy seguramente van a entender qué quiere decir cada una de estas frases. Miren que son frases cortas, no son frases largas, ni párrafos, ni textos súper largos, simplemente son palabras claves que nos emiten esta información y con esto podemos nosotros empezar a evidenciar pues dónde tenemos fortalezas y dónde tenemos falencias en ese emprendimiento que estamos proponiendo, ¿sí? Hasta aquí llega la primera actividad, que es el modelo Canvas.
Este modelo Canvas, recuerden que lo deben entregar el 12 de mayo. Y Profe, nos tengo vamos una con la pregunta. siguiente. Sí, dime. Solamente es llenar, bueno, o sea, es hacer los cuadritos y responder a la necesidad de cada ítem, pero no hay que tener dibujitos ni nada de eso de diseño, o sea, solo con las No. palabras se puede. No, es que acuérdate que ustedes tienen actividades transversales y actividades técnicas. En las actividades técnicas, normalmente sí ustedes deben hacer ejercicios donde aplican esos elementos de aprendizaje técnico, es decir, lo que tiene que ver con la parte gráfica. Pero esta es una actividad transversal, la que alimenta todos esos conceptos que ustedes deben adquirir como profesionales para poder ser seres integrales y que dan respuesta a esas necesidades. Es decir, si ustedes Esto es como más tienen... teórico. Sí, esto tiene que ver más con esas teórico. habilidades que ustedes tienen para emprender. Sí, porque hoy por hoy es muy importante que cualquier profesional tenga esa capacidad de emprender. Entonces, esto es para analizar esas capacidades que ustedes tienen en emprendimiento, pero no está asociado a la competencia del diseño, que es la que ustedes pues ven como competencia técnica. Por eso este ejercicio es más de un cuadro donde ustedes hacen unos análisis y no necesita gráficos, no necesita ningún tipo de ayuda visual, sino más bien unos elementos claves que están orientados desde las diapositivas que les acabo de enviar, desde la información que está dentro de la plataforma, pero esto es una actividad transversal de emprendimiento, no es una actividad técnica como tal de su formación. Por eso no tienen que hacer ni desarrollar ningún elemento gráfico en esta actividad. ¿Sí es claro? Sí, clarísimo. Ok, bueno, entonces Profe, vamos con la siguiente. quiero Dime. preguntarle a Jennifer si ha podido ver los videos que ha presentado la profe Mónica. Es que yo no los he podido ver, yo ya te había escrito, profe, pero si no te escribí cuáles actividades, porque yo me metí y no logro ver videos de estas grabaciones. Entonces, quiero saber si Jennifer sí los puede ver. Pero recuerda que para poder visualizar grabaciones de Teams debes estar logueada en Teams. De lo contrario no vas a poder verlas. Siempre debes estar ingresando desde tu correo institucional y eso es lo que te lleva directamente al Teams institucional y con eso puedes visualizar las grabaciones. De lo contrario no se puede. Tú debes estar Pero conectado. es que lo curioso es que las de inglés sí la puedo ver y la tecnología sí, pero las tuyas sí no. Entonces, por eso es que se me hace extraño. Solamente yo entro a Sajuna y veo el cuadrito y me meto a cada una de las sesiones en línea y sí me las deja ver, pero digamos la tuya sí no me sale. Pues sí está raro, pero por la invitación que se envía por Teams también puedes ver la grabación. Allí queda la información. De todas maneras, si por alguna razón no logras verla, pues me informas y buscamos como otro recurso para que puedas tú tener acceso a la información que estamos compartiendo acá. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, bueno, tengan en cuenta que esa actividad cierra el 12 de mayo y nos vamos con las que empiezan desde el 29 de abril al 5 de mayo. La ruta para acceder a esta información, pues ustedes ya la conocen. Es otra actividad que tiene que ver con conocimientos o con competencias transversales. En este caso hablamos sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Esto pues son elementos o conceptos que cualquier persona debe conocer. O sea, tanto los derechos de petición como acción de tutela son herramientas que en algún momento de la vida nos pueden ser de utilidad. Por eso es importante que se conozca de qué consta cada una de ellas y hacia qué tipo de procesos puede apuntar. Es decir, ¿para qué sirve un derecho de petición? ¿Cuándo lo puedo utilizar? ¿Para qué sirve una acción de tutela? ¿Y cuándo la puedo utilizar? Hay, como siempre, dentro del espacio de entrega de la actividad, por guía de aprendizaje 7, específicamente la que se denomina cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Dentro de ese espacio ya saben que encuentran el botón de enviar la actividad, pero también encuentran la rúbrica de evaluación y el anexo. El anexo, ¿por qué es importante? Porque el anexo ilustra cómo se debe construir el cuadro comparativo. Sin embargo, ya aquí les muestro cómo debe hacerse. Miren, aquí al lado derecho de la diapositiva está una fotografía de cómo viene construido el anexo. Entonces nos dice que para hacer ese cuadro comparativo, pues debemos tomar unos parámetros, pero en este caso pues no son parámetros, sino dos
tipos de herramientas que utilizamos para hacer valer nuestros derechos, que uno se denomina derecho de petición y otro acción de tutela. Entonces, en cada parámetro lo que ustedes deberían colocar es, por ejemplo, donde dice parámetro arriba de derecho de petición y en parámetro abajo, pues acción de tutela. Sí, lo importante es que se vea un paralelo entre los dos conceptos. Y luego sí la comparación, entonces, cuáles son los principales derechos que nos ayudan a cuidar, qué tipo de leyes las soportan, cuánto es la duración de un derecho de petición y cuánto de una acción de tutela, cuándo procede derecho de petición y cuándo procede acción de tutela. O sea, es hacer como un paralelo entre esos dos tipos de ayudas. Entonces, miren, dice cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela a partir de abril 29 a mayo 5. Esta es una actividad sencilla de hacer. El anexo se llama construcción de cuadro comparativo y el producto a entregar es un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo también lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint. Lo importante es que tenga la información que estamos solicitando acá. También se puede hacer manualmente como lo expresa aquí en la guía, y la extensión mínima de una hoja, máximo 2, hagámoslo solo de una página, no necesitamos hacer 2 páginas. En un cuadro comparativo uno también mete como elementos claves, palabras claves, no vamos a meter párrafos ni textos súper largos, sino frases cortas. Y cuando metemos frases cortas, pues en una hoja, tamaño carta, en un Word o en un PowerPoint, más que suficiente una página. Y la entrega se hace por el espacio que se denomina cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Para este trabajo es importante que se lea la información de derechos fundamentales del trabajo. Específicamente creo que es mecanismos de materialización de los derechos fundamentales. Allí hay una información clave de qué es cada uno de estos conceptos. Dice, aquí están, miren los elementos claves para poder hacer la comparación. ¿Cuándo procede cada uno de estos? ¿Qué derechos protege la acción de tutela? ¿Cuál es el término que el juez tiene para resolver la solicitud de tutela? ¿Cómo se debe presentar una acción de tutela? Y acá hay unos elementos también que tienen que ver con el derecho de petición. Entonces, lo más importante aquí es que se revise muy bien estos insumos que nos entrega la plataforma, tomar esos elementos claves, y luego sí empezar a registrarlos en un cuadro comparativo. ¿Ustedes han hecho cuadros comparativos alguna vez? Claro, sí, señora. Entonces tienen claro cómo construir un cuadro comparativo de estos dos fundamentos, ¿cierto? Listo, entonces esta es la segunda actividad, esta va hasta el 5 de mayo. Y vámonos con la última, que tiene que ver con un texto argumentativo, también actividad transversal, pero esta tiene que ver con las competencias de comunicación. Y específicamente en este caso es comunicación escrita. ¿Para qué nos sirve un texto argumentativo? Pues para evidenciar que ustedes tienen esas capacidades de leer una información, de sintetizar una información y desde lo que entienden de esa información generar unos textos o unos párrafos donde se evidencia tanto la comprensión de una temática, pero también esa información clave que se obtuvo de una lectura. Este ejercicio se debe hacer desde la información que se está suministrando aquí en esta anterior página que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo. Con ello deben generar esa lectura y generar específicamente los temas que se van a leer son importancia del derecho de la asociación, derecho a la huelga, desafíos del derecho del trabajo en el mundo, y con estos 3 elementos van a generar ese texto argumentativo. Ese texto argumentativo debe entregarse en formato Word o PDF. Generalmente me gusta y prefiero que envíen los archivos en formato PDF porque facilita la revisión, la lectura y la calificación de esas actividades. Entonces, preferiblemente guarden el archivo como PDF y lo adjuntan. Extensión una página, y la entrega se genera por el enlace que se denomina texto argumentativo. Aquí que es importante también que se lea acciones populares del grupo, mecanismos legales de protección de los derechos laborales, y aquí hay un texto que está referenciado que se denomina mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales y de las y los trabajadores. Esto es importante que se lea. Hay unos gráficos aquí de cómo es la jurisdicción del trabajo en Colombia, cuáles son pues como las normativas que rigen los derechos del trabajo en Colombia,
Con esas lecturas, con estos decretos, con esta información es que vamos a construir este texto argumentativo. En el texto argumentativo, ¿qué se va a evidenciar? La forma como ustedes escriben, la puntuación, cómo se redactan esas ideas y cómo toman esa información suministrada dentro de las guías de actividades y dentro de los contenidos del curso para poder lograr esa argumentación. Como aquí viendo pueden leer, dice que es extensión máximo de una página. Cuando es argumentativo quiere decir que ustedes leen y desde lo que entienden hacen el argumento de esos tres temas que se están solicitando acá, que son la importancia del derecho a la asociación, el derecho a la huelga y desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Esta actividad también es para el 5 de mayo. Entonces, lo que les recomiendo es que este fin de semana realicen el cuadro comparativo, o sea, todo lo que tiene que ver con esto de derecho de petición y acción de tutela y el texto argumentativo, porque los dos son para el 5 de mayo. El modelo Canvas tiene un poquito más de tiempo porque este va hasta mayo 12. Entonces, en este podemos tardarnos un poquito más, pero en estos que estamos hablando de lecturas sencillas y de entregables sencillos, pues vamos hasta el 5 de mayo, que es la fecha límite de acuerdo con el cronograma. ¿Tienen alguna duda con respecto a estos dos productos, del texto argumentativo o del cuadro comparativo? No, señora, respecto a lo que dijo la compañera de que no se puede ver la clase de pasada, la del 24 de abril, es correcto, no, Sí. pues yo no la había visto porque yo asistí a la clase, pero ingresé a la plataforma y dice no se ha podido cargar el video debido a un fallo de red o el servidor. Y sale ese error, no aparece. Bueno, está bien, voy a revisar porque igual las grabaciones van en Teams guardadas, entonces pues es cuestión como de revisar y volverlas a verificar qué dificultad se está presentando con este enlace de las grabaciones. Pero si no pueden verlas allá en plataforma, aquí en Teams también queda la grabación. En la invitación se puede acceder directamente sobre el chat y allí está guardadas las grabaciones. O sea, cuando yo termino la sesión, paro de grabar y inmediatamente se publica la grabación aquí en el chat de Teams. Pero también están en no me dejo, o sea, no aparece la que tú dices, o sea, aparece envío el enlace, pero no enviaste, digamos, la cosita que dice ya está lista la grabación. Eso sí no me apareció en el grupo de WhatsApp. Ah, no, es que en el grupo de WhatsApp yo no les envío la grabación, yo les envío la invitación para que se conecten a la sesión. Yo en los grupos de WhatsApp no envío la grabación. De acuerdo a los lineamientos institucionales que nosotros tenemos, deben quedar publicadas en los espacios del campus virtual, no en otros espacios. Igual lo que les digo, lo pueden consultar por acá. Voy a revisar qué dificultad está presentándose en Sajuna con esas grabaciones que estamos publicando y pues espero poderlo solucionarlo cuanto antes. ¿Listo? Yo les agradezco como esa participación, estar activas, espero pues que la sesión haya sido muy productiva, que les sirva de mucho para poder desarrollar las actividades y recuerden que cualquier duda que puedan presentar pues me la hacen llegar a través de los grupos de WhatsApp. Ahorita mismo les voy a enviar las diapositivas a través del chat para que los compañeros puedan consultarla. Igual la grabación estará disponible a partir de mañana. Les agradezco mucho por su tiempo. Instructora, qué pena interrumpir. Señora, Una pregunta. Es que yo le había hablado en la clase pasada sobre la evidencia del cuestionario. Esa al final ya está cerrada. Ya al final de esa actividad. Esas actividades, es que hay unas actividades que venían ya desde Territorium y esas como que pues estamos evaluando todavía cuáles se van a aperturar, pero la del cuestionario, ¿recuerdas el código para verificarlo? Sí, señora, es evidencia K6 22060 1501. Lo de abril está habilitado. ¿Tú ya verificaste? En estos días No, el cuestionario no lo he verificado realmente. Verifica porque todo lo de abril quedó habilitado para que puedan volverlo a presentar. Ya tiene entregas tardías. Sí, señor. ¿Y hasta cuándo hay plazo para entregarlo, profe? Eso está habilitado desde el 20 hasta el 20 de junio. Todo lo de abril quedó habilitado hasta el 20 de junio.
pero procuren ponerse al corriente cuanto antes si tienen alguna actividad pendiente. Vale, profe. Profe, ¿será que tú no me puedes resumir las actividades así a grosso modo rapidito? Las que no he podido ver, es que yo las he intentado ver, pero como no sé cuáles son. No, pero es que me queda muy complicado porque yo tengo bastantes fichas, o sea, no, esta no es la única ficha, entonces para yo recordar cuál fue la sesión en la cual... Diana, yo las subí al grupo de WhatsApp el nombre de cada evidencia y pueden ingresar a la guía de aprendizaje 6 y 7 y ahí encuentra más o menos resumidos los parámetros de entrega y todo eso. Listo, Eso, dale, vale, gracias. ¿tienes alguna duda puntual? Pues me escribes por el interno y ya lo revisamos. O sea, me dices, profe, en esta actividad que el producto es esto, tengo esta duda. Entonces, con mucho gusto yo te digo, mira, hazlo de esta forma, organízalo de esta manera y me lo envías así, ¿sí? O sea, envíame muy clarito la duda y sobre qué actividad. Por lo que te digo, nosotros tenemos varias fichas al tiempo, entonces es complejo saber sobre qué actividad me estás hablando. Si me envías una información clara, yo con mucho gusto te genero pues esas soluciones a las dudas que puedas tener. ¿Listo? Dice que hasta el 20 de junio quedó Sí. habilitado lo de abril. Sí, todo lo de abril está hasta el 20 de junio. ¿Para todas las áreas o solamente para la tuya? Para la mía. Pero creo que pues igual consulten con Estefanía, porque ella es la técnica, entonces ellos quieren unos diferentes fechas. Bueno, profe, muchas gracias. Pero las transversales sí están hasta esa fecha. Entonces les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Cualquier duda, ya saben, por nuestros medios de comunicación, cuídense mucho y muchas gracias por estar acá en esta sesión. Gracias, profe. Gracias, instructora, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.